Hoy vamos a hacer un pequeño raconto de cómo son de insuficientes las teorías que pretenden dar cuenta del fenómeno del humorismo. El humor, si bien todos tenemos unas formas particulares de humor que nos causa particular gracia, no lo sabemos definir y tampoco lo supieron definir los más grandes y encumbrados pensadores a lo largo de la historia. De hecho, Humberto Eco murió diciendo que le hubiera encantado por escribir una buena definición de la comedia. No existe. Es más fácil definir la tragedia o la belleza. En realidad no murió diciendo eso. Lo dijo poco antes de morir. Es difícil igual esa frase misma. Si uno dice que lo dijo antes de morir, cualquiera le contesta, no lo va a decir después. Y la muerte de por sí es un poco el gran motivo de la angustia a lo largo de la historia, de la filosofía. Ya vamos a estudiar eso, vamos a estudiar a Heidegger, que dice que el ser humano es el único que conoce hasta la médula la muerte y que proyecta su vida desde conocer su condición de mortal. Los animales no la conocen. Eh, en ese sentido, Nietzsche eh, ata el humor, en cierto sentido, algo vinculado a la muerte, que es el, el chiste, es el epitafio de la emoción. Dice epigramáticamente de manera lapidaria, de manera breve, como un epitafio, queriendo dar cuenta de que cuando uno ve a alguien resbalarse con una caja de banana, en realidad no está sintiendo ninguna empatía cuando se ríe. Es una pura constatación intelectual de una incongruencia. Bergson dice que es la irrupción del reino de lo mecánico en el dominio de lo humano y que entonces para reírnos de una montaña la tenemos que antropomorfizar, pero a las personas para reírnos de ellas las tenemos que un poco cosificar. La idea de Nietzsche sería contraria a varios estudios fisiológicos sobre la risa y a varias emociones que muchas veces acompañan la risa y a los fenómenos de masas y distintas formas de embrutecerse, como emborracharse, que dan cuenta de una fuerte asociación a sentimientos. Y la risa de los bebés, la saciedad, hay varias cosas que indicarían que hay emoción en la risa y que el humor, bueno, no está exento de características vinculadas a la permanente presencia de las emociones en cualquier actividad mental. De hecho, el eh, fisioneurólogo Antonio eh, Damasio escribe un libro un poco injusto, El error de Descartes, lo escribe cuando Descartes ya no podía defenderse, pero habla de que todas las formas de pensamiento tienen una emoción detrás, algo que Freud un poco intuía. Entonces la idea de Nietzsche sería también un error, el error de Nietzsche, no de Descartes, ¿no? Y ese error de Nietzsche es interesante que lo analicemos, quizás desde Freud mismo, a quien tanto se ha culpado de plagiar a Nietzsche, y él dijo que no lo había leído, y bueno, su interés por la filosofía era el de un diletante, por más que muchos aspectos de la obra de Freud demuestran que por lo menos leyó los títulos, porque los plagian, ¿no? El eterno retorno del inconsciente en alemán, bueno, evidentemente no puede omitir la referencia. Muchas veces Freud quiso atar a algún científico el psicoanálisis como para darle el estatuto de ciencia. Así que empezó tratando de hacerlo bien físico con Newton y luego se dio cuenta que Darwin era el mejor científico. Pero Freud era íntimamente lamarckiano y creía en una fuerte voluntad y un animismo subliminal, subterráneo y paralelo, ¿no? Entonces realmente no podía ser el azar y no hay azar en Freud. Y eso es lo que le podemos criticar a Freud. Vamos a ver cuáles son las definiciones del humor de Freud. Bueno, la menos conocida de todas es una muy tardía, donde él habla por única vez de un rol protector del super yo. Y ese rol protector del super yo
es un rol en el cual el super-yo, ante circunstancias adversas exteriores, asume el comando, digamos, del yo y dice, esto es un juego de niños, nos vamos a sobreponer. Está toda esta idea de cómo la subjetividad puede posicionarse fantasmáticamente a través de la fuerza de la imaginación por encima de una circunstancia o dotarlo de un significado que produzca una sensación de victoria. Entonces esas reinterpretaciones, a veces un poco míticas, que hacen los psicoanalistas, buscan eso. El Fort Da es un juego que Freud vio originalmente hacer a su nieto con un carretel diciendo lejos acá, Fort Da, para justificarse a sí mismo la ausencia de su madre que había ido a trabajar. Y un poco decía, a la manera de la canción de Luis Miguel, te vas porque yo quiero que te vayas, yo soy quien está decidiendo esto, un poco a la manera de ese rey del Principito, que decía, todas las mañanas ordeno al sol salir por la mañana. Entonces, mientras tengamos la sensación subjetiva de poder, no importan las circunstancias exteriores. Entonces Freud llega al extremo de ilustrarlo con el chiste del condenado a muerte un lunes que dice, linda manera de empezar la semana. El humor en su poder de aligerar las cosas opresivas ha sido también enormemente subestimado y relativizado y aligerado, y es considerado muchas veces una mera burla, un escapismo, una evasión, y por eso es que también se lo ve como agresivo frente a la angustia y al dolor, y no se lo ve como un remedio, sino que cuando alguien responde con humor frente a algo angustiante, se lo considera un frívolo, un insensible, un superficial, y no alguien que necesita anestesiar ese dolor de tanto que lo está padeciendo. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿es siempre agresivo el humor? ¿Es siempre realmente el humor una agresión? Bueno, Freud mismo parte de la base de que el ser humano es agresivo en su respuesta a Einstein en El porqué de la guerra, y podríamos realmente borrar, desdibujar vaporosamente esa clásica distinción entre el humor agresivo y el humor sano para toda la familia. Porque cualquier chiste sano, por ejemplo un chiste tan inocente como el de los ceros que decían celebrar una fiesta, y entonces aparece un 8 y le preguntan, ¿y por qué tan fuerte te ataste el cinturón? Ese chiste no ofende a ninguna minoría históricamente pisoteada, pero eso es porque los ceros no tienen un sindicato, un representante ofendido, porque está haciendo una burla feroz contra los ceros. Entonces, ¿qué dice Freud del chiste en su famoso libro Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten? Él dice allí que el chiste no escapa a las generales de la ley y que el chiste es una formación del inconsciente que permite ahorrar la energía que se gasta psíquicamente en reprimir algo que puede ser un deseo sexual que no se puede manifestar con elegancia en la sociedad, o puede ser, ya es el Freud del dualismo, ya es el Freud que ve también, digamos, los traumas de la guerra y la pulsión de muerte, lo llama él. Entonces piensa también en que hay deseos hostiles, ¿no? Todo el tiempo dice, estamos reprimiendo nuestras pulsiones o impulsos. Hay una discusión terminológica respecto de cómo traducir esto de Trieb en el vocabulario resignificado por Freud, donde la palabra sexualidad no es la corriente tampoco, ¿no? En su acepción. Entonces,
Freud dice que todo el tiempo tenemos deseos que son impresentables y los reprimimos. Y que esa represión no es guardar en un cajoncito algo, cerrarlo con llave y me olvido, sino permanentemente hacer fuerza para que no salgan, para que no afloren. Y el chiste permite que afloren, porque el chiste encuentra una formulación elegante, aceptable en sociedad, liviana y graciosa. Es el caso de la famosa apuesta de dos pajes que dicen: yo me atrevo a decirle a la reina en su cara que es reina, y le lleva dos rosas, una blanca y una roja, y le dice: entre la blanca y la roja usted escoja. Ese juego de palabras es producto de uno de los dos artesanos del sueño, lo llama Freud, condensación y desplazamiento. Lacan lo reformulará insertando, incrustando allí, con su gran capacidad de condensar a Heidegger, a Lévi-Strauss, a Saussure. Lacan condensa el esquema de comunicación humana de Roman Jakobson. Y entonces dice que esto es metonimia y metáfora. Si bien la palabra metáfora en Lacan es realmente una metáfora, porque la metáfora suele ser un parecido poético que busca una afinidad. Esencialmente es que en Lacan es solo un reemplazo. Y realmente cualquier cosa puede ser reemplazo de otra mientras opere de esa manera como un reemplazo. Y la metonimia es ese corrimiento que podríamos ilustrar con el siguiente chiste. Un borracho va por el cementerio, se le cae la última botella que tiene, justo frente a una tumba se pone a llorar, se acerca a una anciana, lo ve tan afligido y le dice: ¿era familiar? No, contesta el borracho. De litro, era una botella, bueno, de 750 mililitros. No, las familiares esas son de plástico, no se me habrían roto. Ese juego de palabras, que puede resultar familiar a quien leyó ese libro de Freud, con chistes alemanes que habría que traducir, pero donde está la palabra de Henry Heine, donde dice: conocí al barón de Rothschild y me trató de una manera familiar, o sea, todo lo familiar que puede tratar un millonario. Es un chiste que Arthur Koestler dice: en realidad todo chiste puede ser reversible, y podemos con ese mismo chiste hacer el opuesto, el complementario, diciendo que entra un hombre acompañado de chicas muy llamativas a un bar. El mozo le dice: familia, ¿qué van a tomar? Coca-Cola, una Coca-Cola, 3 Coca-Colas. ¿Familiares, señor? No, son prostitutas, pero igual tienen sed. Por favor, trégales para refrescarse. Ese chiste es el mismo de envase familiar y pariente dado vuelta, según Arthur Koestler. Arthur Koestler, un gran humanista que luchó contra los totalitarismos y que escribió varios libros de historia. Y bueno, era un húngaro que se nacionalizó en Inglaterra, pero llevaba su nombre por Schopenhauer. Y realmente vemos que no es el mismo chiste. En el primer caso nos estamos riendo de algo tan grave como es la muerte, reducido a la gran tragedia de haber perdido una botella de vino. En el segundo caso nos estamos riendo de algo más bien como la atribución de una discriminación. La atribución de una discriminación es una forma encubierta de hacer humor que podríamos tomar incluso como el humor ambiguo. O sea, vamos a dar un ejemplo: antisemita y otro racista, pero que en realidad parecen ser no chistes en realidad antisemitas o racistas, sino en contra de la paranoia del antisemitismo y de la paranoia del racismo, ¿no? Se encuentra un judío con otro y dicen: ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde venís? De probarme como locutor. Ah, venís de probarte como locutor. ¿Cómo te fue? Mal, son unos antisemimitas. Ese es un chiste que, por supuesto,
puede hacer reír mucho a cualquiera que sea un judío paranoico, a cualquiera que esté cansado de la paranoia judía del antisemitismo, pero también muchísimo a un antisemita. Y lo mismo cabe decir del chiste de Obama Barack cuando se fue a escribir a la facultad. Entonces entra a la universidad y dice: yo voy a ser el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Mi madre era blanca como la leche, mi padre era negro como el carbón. Está bien, señora, hay mucha gente en la fila. Por favor, ¿puede llenar el formulario? Es que lo quiero decir, lo digo con la frente bien alta, porque ahora no nos pueden discriminar, tenemos igualdad de derechos. Por supuesto que tienen igualdad de derechos, por favor, pero también los que están atrás suyo tienen igualdad de derechos. No les haga perder el tiempo. Anótese en qué carrera se va a anotar. Me voy a anotar en abogacía, le acabo de decir que voy a ser presidente de los Estados Unidos y para ser presidente hay que saber derecho. Muy bien, ¿en qué rama? Ah, no, yo quiero que me den un pupitre de madera como le dan a los blanquitos. No me voy a sentar en ninguna rama. ¿Qué se cree que somos monos? Comemos banana. Esa es una atribución de racismo. Entonces tenemos allí que la emoción que acompaña esa risa puede ser una emoción que dé cuenta del significado, digamos, en la medida en que a mí un judío me molesta porque está paranoico con su antisemitismo, o un negro me molesta porque cree todo el tiempo que soy racista, o no me molesta por eso, sino que realmente me molestan los negros o me molestan los judíos, el sentimiento evocado es el mismo, y ese es el sentimiento que acompaña ese chiste. Es mucho más difícil hacer reír a alguien comunista con un chiste anticastrista que a alguien anticastrista. Probemos un ejemplo de este chiste, ¿no? Con un ejemplo de un traslado, de lo que Freud llama el desplazamiento. Sería el siguiente: muere Fidel Castro, llega al cielo, le dicen: aquí no nos figura. No, pero la educación en Cuba, la salud en Cuba, aquí no nos figura, tener que ir al infierno. Va al infierno y dice: me olvidé las maletas, las voy a buscar al cielo. No, le dice el diablo, restregándose las manos: usted ya se queda acá, voy a mandar a buscar sus maletas. Llama a 2 diablitos que busquen las maletas. Los 2 diablitos entonces van, suben y ven que todos están durmiendo a la hora de la siesta. Y dicen: bueno, lo que vamos a hacer es trepar por esta cerca, porque obviamente como acá nadie roba, no hay alarmas, no hay alambres de púas, no hay perros. Vamos y le acercamos las maletas a Fidel Castro. Están subiendo y un ángel que estaba medio desvelado despierta a otro y dice: mira, no sé, ni 5 minutos murió Fidel Castro, ya tenemos refugiados balseros del infierno. Bueno, vamos a repasar algunas definiciones clásicas del humor y ver por qué no son lo suficientemente abarcadoras. Nos va a guiar el mismo espíritu que anima a cuando refutamos la teoría económica, que dice, por ejemplo, que el valor está dado por la escasez. Entonces, si es así, ¿por qué no puedo vender un trébol de 4 hojas? O que el valor está dado por el trabajo que tiene encima un producto. Y por eso, por ejemplo, una mesa que tiene incrustaciones y tallados vale más que una que no lo tenga, de acuerdo a lo cual, bueno, Pamela Anderson con la última de sus operaciones vale más que antes de haberse operado, pero eso se refuta también muy sencillamente, porque Picasso hace una paloma en 5 minutos y esa paloma vale millones y representa en el mundo la paz, y yo puedo estar 80 años dedicándome a dibujar unas palomas que no van a tener el mismo valor. Aunque se me dirá que Picasso trabajó toda su vida dibujando muchísimo, entrenando su talento para después en 5 minutos producir esa paloma. O podemos refutar las definiciones biológicas de la vida, diciendo que un virus no está vivo porque depende de, o una mula que no puede, si la definición de vida es que pueda uno reproducirse a sí mismo, una mula que es hija de un caballo y una yegua no está viva, ¿no? Bueno, el humor ha sido definido, por ejemplo, como por Woody Allen, que pone en boca de Alan Alda en Crímenes y Pecados, una de las 3 versiones de Crimen y Castigo que se atrevió a filmar, bueno, así como El sueño de Cassandra y Match Point. Bueno,
en Crímenes y Pecados dice, comedia es tragedia más tiempo. Comedia es tragedia más tiempo. Esto es algo que podemos ver muchísimos ejemplos. Cuando una herida es muy reciente, no se la puede redimensionar como para reírse de ella, ¿no? Woody Allen da el ejemplo de Vietnam, que no se pueden hacer chistes con Vietnam, ni bien sucedió, pero más tarde sí. Pero nosotros estamos acostumbrados a chistes inmediatos, incluso en los funerales estamos llenos de humoristas, por esta razón de que el humor es una válvula de escape para descomprimir, entonces es indispensable en el momento mismo de la tragedia. Mel Brooks, en cambio, define al humor, esta misma dicotomía muy distinta. Dice, una comedia es que te caigas por la escalera y quedes cuadripléjico, y una tragedia es que yo me lastime un poquito un dedo. Volviendo a esta idea de superioridad, como que el humorista logra posicionarse subjetivamente por encima, ¿no? Después tenemos la definición de Henri Bergson. La risa se produce cuando irrumpe algo del orden de lo mecánico en el reino de lo humano. Por ejemplo, la cáscara de banana. Bueno, contame qué te parece hasta ahora, si te agrada, si querés que continúe o si preferís que siga con otras temáticas. Vos dirás. O sea, me parece a mí que es interesante revelar que Foucault más bien considera que el humor produce una especie de, justamente, conformismo, que es como el bufón del rey, que permite que todo continúe, porque ya se forjó la crítica y de manera simbólica ya se mencionó el problema y ya se solucionó con justicia poética simbólica el problema. Entonces el humor es un movimiento conformista que evita un verdadero cambio. Esto mismo lo podrían suscribir los Lelutiers, que decían que eran cobardes y entonces tenían que hacer chistes. Y que no hay buenas mujeres humoristas porque nadie le pega a una mujer si ella dice la verdad. Una cosa así decían, es decir, algo que hoy sería tildado de muy machista pensar que no hay mujeres humoristas y también de negar la realidad de que hay mujeres golpeadas. Por otra parte, pero Freud diría que efectivamente la mujer puede atreverse a decir más cosas porque no tiene miedo a la amenaza de castración. Bueno, esto sería entonces interesante debatirlo. Se ha dicho muchas veces que el humor es el mejor antídoto contra las dictaduras, contra el autoritarismo, que son inflexibles y que necesitan cierta solemnidad y cierta rigidez. Pero hay un excelente documental de HBO donde se ve en paralelo la vida de Chaplin y de Hitler, que nacieron el mismo día, y se sabe allí que a Chaplin le dio miedo, al enterarse de los campos de concentración, estrenar El Gran Dictador. Roosevelt le dijo, sin embargo, yo estoy medio obligado a hacerme el neutral, pero si usted saca esta película, va a ayudar mucho a que haya una conciencia mayor del peligro alemán, va a levantar el ánimo de la tropa, yo lo banco, no sea cobarde. Y Chaplin la sacó, y Hitler por supuesto prohibió esta película en Alemania, pero a él le encantaba y veía muchas veces en su casa una copia que guardó para proyectar en privado. Bueno, vos me dirás si esto es de tu agrado, si continúo, si así está bien, cómo querés que sigamos.